Hace 2 años hubo una catástrofe de inundaciones en Alemania que causó mucho sufrimiento y dolor. Hasta hoy hay personas que todavía no han podido volver a sus casas. En medio de las terribles noticias que nos llegaron en ese tiempo, también había noticias buenas. Noticias bonitas que trajeron esperanza en medio de la desesperanza. Desde el primer día, habían iglesias que visitaron las víctimas y les ayudaron en sus necesidades, tanto de manera práctica como también por medio de escucharles y, sobre todo, proclamarles el Evangelio en medio del sufrimiento. Mi cuñado vive cerca de esa zona y me contó cómo Dios había usado todo eso para incluso salvar algunas almas usando sus fieles que tenían celo por lo bueno. Y en esa zona de inundaciones se formaron núcleos en casas donde los vecinos se encontraban para conocer más de Cristo, y fue un pequeño movimiento en justo esa zona. Y ese celo por lo bueno que mostraban los hermanos es que expresamos hoy en el texto que encontramos en 1 Pedro 3, 8 a 13, donde vamos a encontrar el celo por lo bueno. Vamos a leer el texto, 1 Pedro 3, 8 a 13, dice así la palabra. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese de mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? En el texto de hoy encontramos 4 pasos que nos enseñan cómo crecer en nuestro celo por lo bueno en medio de los desafíos. Antes de exponer el texto, quisiera recordar brevemente de qué trata esta carta, leyendo los versículos en los que Pedro mismo lo resuma. Lo encontramos en el capítulo 5, los versículos 10 a 12. Dice ahí: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Los desafíos que experimentaban los destinatarios, el sufrimiento debido a las persecuciones, era una muestra de la gracia de Dios para con ellos. Estaban en su gracia y no debían dejarse desanimar por sus circunstancias, sino ser fieles a su vocación divina en medio de las persecuciones y desafíos. La primera parte de la carta, digamos, que va desde el principio hasta el capítulo 2, versículo 10, ahí Pedro les está llamando a que crezcan en santificación sobre la base de la esperanza viva del Evangelio. Se enfoca en su santificación. Y después, en la segunda parte, donde nos encontramos nosotros, que va desde el capítulo 2, 11, hasta el capítulo 4, versículo 19, esa parte, ahí se enfoca en que los creyentes se comporten según Cristo en un mundo que les era hostil. Entonces,
está tratando muchos temas que están todos relacionados en cómo comportarse como creyente en medio de un mundo hostil y teniendo Cristo al ejemplo para ello. En el capítulo 2, versículo 11, Pedro comienza esa parte de la carta a exhortar a sus hermanos a que se abstengan de los deseos carnales y anden de una manera agradable a Dios entre los gentiles. Un andar que se muestra en buenas obras entre los que les persiguen. En el contexto cercano de nuestro pasaje, Pedro se centra en la actitud y las obras adecuadas de un cristiano y muestra cómo han de llevarse a la práctica. En los últimos sermones hemos visto claramente que estas buenas obras se basan todas en una actitud específica, y es la sumisión. En el capítulo 2, los versículos 13 a 17, llama a la sumisión hacia el gobierno. Después, 18 a 21a, a la sumisión hacia el superior. Después, a continuación, de 21b a 25, muestra a Cristo como ejemplo en la sumisión, sufriendo injustamente. Y después, el pasaje que vimos en el último sermón, 1 Pedro 3, 1 a 7, la sumisión ejemplar de la mujer al marido y su responsabilidad hacia ella. Pedro ahora continúa con las exhortaciones anteriores y, dejando ya de hablar a grupos definidos, ahora se dirige a todos. En el texto de hoy encontramos 4 pasos que nos enseñan cómo crecer en nuestro celo por lo bueno en medio de los desafíos, empezando con el primero, que es la actitud correcta, que encontramos en el versículo 8. 1 Pedro 3, el versículo 8, dice así: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. El imperativo sed precede a las 5 cualidades que deberían caracterizar a cada creyente. No se trata de una acción concreta, de una obra concreta que Pedro aquí pide que hagan sus hermanos, sino de actitudes que deben caracterizarles. Se trata del carácter adecuado, de la actitud correcta de todos los seguidores de Cristo. En los versículos siguientes, Pedro habla de reacciones y acciones concretas, pero aquí se trata más bien de actitudes fundamentales, de las que de manera natural después deben seguir las acciones correspondientes que se basan en esas actitudes. Entonces, antes de llamar a sus queridos hermanos a la acción, Pedro prepara la base para ello. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Primero, de un mismo sentir. Literalmente significa pensar lo mismo. Nos desafía aquí a pensar igual. Como un entrenador de la selección que en el descanso empieza la charla con un llamado a la unidad dentro del equipo, antes de explicarles la táctica para la segunda mitad, la unidad por sí sola no gana ningún partido, pero es una característica crucial para lograr la victoria. Y dentro de la iglesia es aún más importante que en un equipo deportivo. Para lograr esa unidad y armonía, es crucial que todos sean de un mismo sentir. Es fácil servir juntos en armonía como hermanos cuando somos de un mismo sentir. No podemos ser uno, no podemos lograr la armonía si no somos de un mismo sentir, si no somos afines. Por otro lado, es bien fácil lograr la armonía cuando haya la misma mentalidad entre los hermanos, cuando sí haya un mismo sentir. En el año 2018, antes de venir a España, mi mujer y yo, junto con Yemina, cuando era un bebé, vinimos a una conferencia de Berea para conocer a la iglesia de León, antes de mudarnos en el año 2019. Y ahí en la conferencia estaba sentado en el comedor al lado de un ya querido hermano y empezamos a hablar, a conocernos, y rápidamente nos enteramos de que somos muy afines. Prácticamente todo lo que hablamos, encontramos que pensamos igual.
Entonces nunca nos habíamos visto antes, pero esa afinidad que encontramos nos hizo disfrutar de la conversación. Y en cada comida ya estábamos sentados juntos, charlando, hablando, conociéndonos mejor. Y me hizo pensar, mira, aquí somos de dos países diferentes, pero gracias a la afinidad, a pensar lo mismo en relación a Cristo, podemos disfrutar de esa armonía. No tuvimos que crear esa armonía, ya estaba por la afinidad. Y desde entonces pudimos crecer en nuestra relación. Se trata de Pepe, que desde hace poco ha predicado aquí, un querido hermano. Y cuando tienes a un hermano con quien estás afín, cuando más tiempo pasas con él, más puedes disfrutar de esa armonía y más se puede crecer. Por otro lado, tengo parientes cercanos que lamentablemente donde no tenemos esa afinidad, y ahí, aunque crezcamos en el mismo ámbito, fuimos a la misma iglesia, todo igual, pero lamentablemente ahí no hay esa afinidad, y después de conversar se nota que no existe esa armonía. Es demasiado difícil, de hecho, crear esa armonía, dado que no haya esa unidad, esa afinidad, cuando no somos de un mismo sentir. Espero que nadie vea ese llamamiento como una motivación para convencer a todos los demás de su opinión para así lograr la afinidad. De eso no se trata. Ser de un mismo sentir no significa que todos tengamos que tener las mismas preferencias y opiniones en los asuntos del día a día. Podemos ser de diferentes equipos y partidos políticos, tener gustos y preferencias distintas, comprar en diferentes supermercados, no pasa nada. No debería poner en peligro nuestra unidad de la que se habla aquí. Se trata más bien de cosas fundamentales y decisivas, cosas de la vida espiritual que nos definen y a partir de ello sí se relacionan con cómo vivimos. No podemos tener la misma opinión en todo. Dios nos creó demasiado diferentes para eso, pero en todo lo que Dios nos enseña en su palabra, ahí sí estamos llamados a ser afines, a pensar lo mismo. Para ello es crucial que nos exponemos a una enseñanza bíblica para poder crecer todos a un mismo sentir y perseguir el mismo objetivo. No se trata de mi opinión o de la opinión de Tan, sino se trata de la palabra de Dios, lo que Él nos ha revelado. En el pasaje que vemos hoy se trata específicamente del objetivo de honrar a Cristo con nuestras vidas, esforzándonos en hacer buenas obras. Y para ello es crucial que tengamos esa unidad dentro de nosotros. Pedro además llama a sus hermanos a ser compasivos. Significa compartir los mismos sentimientos. Como cristianos no solo debemos compartir las mismas convicciones, sino también los mismos sentimientos. Somos un cuerpo y cuando un miembro sufre, nos afecta a los demás. Si bien lo de un mismo sentir se refiere solo a la relación entre cristianos, debemos ser compasivos también con todos los demás. Ahí lo de ser compasivo no se limita a la congregación, los hermanos, sino ser compasivos con todos los demás. Debería resultarnos difícil imaginar a un cristiano que se muestre frío y apático ante el sufrimiento de otra persona. Por recibir todos los días noticias sobre fallecimiento y gran sufrimiento a causa de las guerras en Ucrania e Israel y terremotos y inundaciones en todo el mundo, es fácil encontrarnos en un punto donde ya no nos afecta, donde ya nos acostumbramos de todo el mal que pasa y dicen, bueno, es así. Y estamos en peligro de que todas esas noticias ni siquiera llaman nuestra atención
y como igual nos afectó al principio. Tengo que confesar que a menudo estoy sorprendido de mí mismo, como el sufrimiento de otras personas no me afectan tanto como deberían. Yo necesito esa exhortación, ese llamado, ser compasivo con los demás, de sentir su sufrimiento y mostrar compasión genuina. Ser compasivo es una actitud básica para el creyente, sobre todo con los hermanos de la iglesia. La tercera actitud a que son llamados los receptores es ser fraternales. Aquí se trata de nuevo de una actitud que se refiere a nuestras relaciones como cristianos, como creyentes. Significa nuestro amor mutuo por el cual, según Jesús, hemos de ser conocidos, tal como lo describe en Juan 13, los versículos 34 a 35. Juan 13, los versículos 34 a 35. Ahí dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como ya os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Nos debería mover la importancia que pone Cristo mismo a lo que nos llama Pedro aquí, al amor fraternal. Aunque aquí se habla de amor entre nosotros como cristianos, eso no significa, por supuesto, que no debamos mostrar amor a los que todavía son rebeldes a Cristo, ya que Dios mismo nos amó cuando todavía éramos pecadores. Para poder crecer en amor hacia tu hermano, es necesario crecer en tu amor hacia Cristo. Cuando más amas a Cristo, te va a ser mucho más fácil amar a los que Él ama y a los que le aman a Él. Así que la base para el amor fraternal es Cristo mismo. Además, son llamados a ser misericordiosos. John MacArthur lo describe como: al igual que compasivos, la expresión simboliza estar tan afectado por el sufrimiento de otros como para sentirlo profundamente, siguiendo el tipo de compasión misericordiosa que Dios, por medio de su Hijo, tiene por los pecadores. Igual que la compasión, la misericordia se manifiesta por un lado en el hecho de que uno se conmueve por el sufrimiento del otro y por otro lado impide que busque el mal del prójimo, incluso si esa persona se lo merece. Una persona misericordiosa busca siempre el bien para su prójimo y jamás busca o desea el mal para incluso su enemigo. De espíritu humilde. La última actitud es inseparable de los anteriores. Hay que ser humilde para ser dócil y receptivo, para ser corregido, para buscar la afinidad con los hermanos en la palabra. Ahí la humildad es como la base para ello, para llegar a esa afinidad. Además, solo los con un espíritu humilde son capaces de sentir verdadera compasión. Las personas orgullosas se centran en sí mismos. Solo el humilde puede amar verdaderamente a su prójimo y, por último, vivir verdadera misericordia. No solo en este punto queda claro, la humildad es una virtud fundamental que debe caracterizar a todo creyente. En el texto de hoy encontramos 4 pasos que nos enseñan cómo crecer en nuestro celo por lo bueno en medio de los desafíos. Viene el segundo punto que se encuentra en el versículo 9, que es la respuesta oportuna, el segundo paso. Dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Como en el punto anterior, Pedro llamó a sus hermanos a las actitudes que deberían caracterizar a un cristiano. Ahora les llama a responder de manera oportuna, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto. Cuando alguien nos hace algo malo
y le respondamos igual, de la misma manera, entonces respondemos al pecado con una reacción pecaminosa, que además incluso justificamos con el pecado de la otra persona, ¿no? Llegamos a casa y igual ahí está el vecino o el cónyuge que nos acusa de una cosa y nosotros automáticamente ya estamos en modo defender o más bien atacar, contraatacar, ¿no? Y después decimos, pues él o ella empezó, así que solo fue la reacción normal, la reacción lógica, ¿no? Pero no debería ser así, porque si es así, al final solo uno se alegra, el enemigo, porque el pecado que nos pasó, respondemos con otro pecado y así el pecado aumenta, ¿no? Nos sentimos ofendidos en nuestro orgullo y nos defendemos con un contraataque. Pensamos que tenemos derecho a defendernos cuando nos sucede el mal. Hasta cierto punto esto puede ser correcto, pero Dios nos llama aquí a no enfrentarnos al mal con el mal y a no responder a un ataque verbal con un contraataque verbal. Antes de que se nos muestre cómo reaccionar, primero se nos muestra cómo no reaccionar. No con el mal. Cuanto más personal e intensa es una acusación, más probable es que nos suba el pulso y tendamos a rebuscar en nuestro arsenal cómo mejor contraatacar. Por desgracia, es natural que como seres humanos pecadores reaccionemos pecaminosamente ante el pecado del otro. Sin embargo, aquí se nos prohíbe hacerlo. Dios pone coto a esta reacción humana, no la tolera. Dios no nos permite responder un ataque con un contraataque, nos lo prohíbe y nos dice lo que sí debemos hacer en su lugar, sino más bien bendiciendo. No simplemente debemos quedarnos callados cuando nos atacan, aunque eso ya requiere mucho autocontrol. Debemos incluso ir un paso más, es decir, hacer lo contrario de lo que hace nuestro ofensor. Cuando alguien nos hace mal, nos daña, nos insulta, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? Debemos hacer lo contrario. Como dejó claro Jesús en el Sermón del Monte, debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos odian y orar por los que nos insultan y persiguen. El mensaje es claro, responder al mal con el bien. Leemos que debemos bendecir, que significa hablar bien del prójimo. Literalmente dice alabarlo. Algo que suena completamente paradójico al principio y que no resulta más lógico si se le damos más vueltas. ¿Por qué y cómo debo hablar bien al que me ataca? La respuesta al por qué es fácil, porque Dios nos llama aquí a hacerlo. Responder al cómo, pues, cómo poder bendecir al que me ataca ya es un poco más complicado. La base para el creyente para poder bendecir a su enemigo se encuentra en el amor incondicional que como creyentes debemos tener. En el capítulo 2 de la misma carta de Pedro, los versículos 21 a 23, Cristo es mostrado como el ejemplo perfecto en justo a lo que somos llamados aquí. Dice así el versículo 21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo además oró para los que le mataron. Él es nuestro ejemplo perfecto y además de ser el ejemplo perfecto, nos capacita para poder seguir su ejemplo, sus pisadas. Como le deja claro el versículo 24, donde dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz
a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Cristo es el ejemplo perfecto y el que nos capacita a seguir su ejemplo. Cristo sirve como el ejemplo perfecto para nosotros en todo, también en responder bien al mal. Eso, igual te preguntas, ¿cómo puedes responder bendiciendo al que te hace mal y te insulta? Pues fíjate en Cristo y pídele ayuda a Él. Eso requiere mucho más que un mero esfuerzo por parte nuestra. Requiere ser controlado por el Espíritu para poder responder bien al mal. Cuando una persona nos ataca de manera automática, nuestra mente se llena con pensamientos negativos contra el atacante. Nos fijamos en todas las cosas negativas que él o ella ya ha hecho en el pasado y en cuántas veces ha pecado ya contra nosotros. Sin mucho esfuerzo podemos abrir este catálogo en nuestra memoria y entrar en el contraataque. Eso es la reacción normal, una reacción humana. Pero pensar en cómo bendecir, cómo hablar bien al agresor, eso ya no es humano, eso es divino. Para ello necesitamos la obra del Espíritu Santo. Solo Dios nos permite responder a un insulto con una palabra buena con el motivo de bendecir al otro. Para mi vergüenza, debo decir que en muy pocas ocasiones he practicado eso conscientemente. Y no porque nunca me siento ofendido, no, sino porque cuesta demasiado reaccionar de esa manera. Pero es exactamente lo que se nos llama que hagamos aquí. ¿Y por qué debemos bendecir al prójimo? ¿Porque se lo merece? No, sino porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. En la carta encontramos un total de 5 llamados. Los primeros 3 llamados se refieren a nuestra santificación. En 1 Pedro 1:15 dice que somos llamados a ser santos. En 2:21, llamados de las tinieblas a la luz, para que prediquemos las virtudes de Dios y llamados a seguir a Jesús. El llamado en nuestro versículo más el último llamado en la carta se refieren a lo que nos espera. Aquí somos llamados a heredar una bendición y en 5:10 llamados a la gloria eterna de Dios en Cristo. Debes bendecir porque has sido llamado a heredar bendiciones. Esa es la razón, la que nos da Pedro aquí. Una vez más, John MacArthur lo explica acertadamente en su comentario sobre este pasaje diciendo: los creyentes han recibido la bendición divina inmerecida y eterna de perdón total de una deuda impagable para con un Dios santo y vida celestial para siempre con Él, en lugar de la merecida ira de Dios y venganza por el pecado. El perdón de un creyente concedido libremente a alguien que lo ha ofendido debería ser una consecuencia fácil, ya que tanto el creyente como la ofensa son muy pequeñas comparados con la grandeza de Dios y con cómo Él ha sido ofendido. Solo nos es posible responder a los insultos con una bendición porque nosotros mismos hemos recibido bendición de nuestro Dios. Si fuéramos realmente conscientes del alcance del perdón de Dios, nos resultaría mucho más fácil perdonar a nuestro adversario y en lugar de contraatacar, decirle o hacerle el bien. Debemos tomar como ejemplo a nuestro Padre Celestial. No nos bendice porque lo merezcamos. Él obra el arrepentimiento en nosotros y nos perdona en su Hijo. Él nos bendice. De la misma manera, nosotros también debemos bendecir. No solo hablar bien de los que hablan bien de nosotros, no solo hacer el bien a los que nos son simpáticos, eso sí es fácil y lo hace todo el mundo. No. Debemos hablar y hacerles el bien incluso a nuestros enemigos.
En el texto de hoy encontramos 4 pasos que nos enseñan cómo crecer en nuestro celo por lo bueno en medio de los desafíos, viendo ahora el tercer paso, que es la disciplina correspondiente, de la que hablan los versículos 10 y 11. Dice, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Pedro cita aquí los versículos 12 a 16 del Salmo 34, dejando claro que su exhortación se basa en el siguiente texto. No es un pensamiento nuevo el que se introduce aquí, más bien Pedro está exponiendo y aplicando los versículos del Salmo 34. La conexión de la carta de 1 Pedro con el Salmo 34 también se encuentra en el énfasis del temor de Dios. Los versículos citados por Pedro son introducidos por el salmista David en el versículo 11 con las siguientes palabras. Dice, venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Y después viene el pasaje que está citado por Pedro aquí. Tener celo por lo bueno se basa en la piedad. Se trata de temer a Dios y hacer el bien justo por ese temor a Dios. Servimos a otras personas porque queremos agradar a Dios, no a las personas. Esto es crucial. Hay un antiguo proverbio alemán del siglo XVI que dice, fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand. Para los que no lo habéis entendido, traducido sería, teme a Dios, haz el bien y no temas a nadie. Esa es la idea central que acompañó tanto al salmista David como al apóstol Pedro. Temer a Dios y por ello hacer el bien, no por el temor al hombre. Por la motivación de agradarle a Dios debemos hacer buenas obras. Sin embargo, al hacerlo, no debemos buscar la aprobación de los demás. Eso no debería motivarnos. Tenemos que tener celo por lo bueno a causa de Dios, para agradarle a Él. Veamos ahora con más detalle los versículos 10 a 11. Empieza con, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos. Dios quiere que tengamos una vida plena, una vida buena. Quiere que disfrutemos de la vida que nos ha dado y que veamos días buenos. Desafortunadamente, en nuestra mente nublada por el pecado, la definición de una vida plena a menudo difiere de cómo Dios la define. Permitimos que los ideales del mundo definen lo que es una vida plena y luego nos preguntamos por qué luchar por esa vida plena, tal y como el mundo la define, nos deja vacíos e insatisfechos. Por regla general, la vida bella que prescribe el mundo se centra cada vez más en uno mismo y menos en buscar el bien del otro, en la satisfacción primaria de las propias necesidades, la autorrealización y el amor propio. Ayer paseamos por las bonitas calles del centro histórico de Santiago, disfrutando del tiempo típico que deja brillar las piedras de las antiguas casas. Cuando entramos en una tienda con todo tipo de artículos que no necesita nadie, había también unas libretas diseñadas con frases como tú te lo mereces, o otra libreta con el mundo es tuyo, o cree en ti mismo. Y hasta incluso uno que más me llamó la atención, con simplemente las palabras amor propio. Ellos saben lo que sus clientes quieren leer y creer, lo que busca cada uno, lo mejor para sí mismo, sin pensar mucho en los demás. Esta no es la definición de Dios de una vida plena. Solo podemos tenerla si en lugar de estar centrados en nosotros mismos, estamos centrados en Él. Cuando le tememos, cuando le amamos y vivimos de esa relación viva con Dios de una manera que le agrada y es de bendición para los demás. Eso sí es una vida plena. Lo que eso significa en la vida cotidiana se describe a continuación. Dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Todos esos llamamientos son bastante
claros y comprensibles, nuestra forma de hablar, de pensar y actuar no debe ser mala ni negativa, sino dirigida siempre a lo bueno. Es el deseo de agradar a Dios con nuestra mente y palabra. Como dice el Salmo 19:14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Es el deseo de pensar y hablar lo bueno. El texto aquí en 1 Pedro está bien claro. Debemos guardarnos de que el mal salga de nuestra boca. Hemos de guardarnos de decir palabras falsas. Hay que tener cuidado con lo que decimos. No decir mentiras, engaños e hipocresía. Estamos comprometidos con la verdad perfecta y no solo con lo que decimos. Debemos alejarnos por completo del mal, de palabra y de obra. En su lugar debemos hacer el bien. Debemos buscar la paz, perseguirla. Con los verbos buscar y perseguir, está claro que debemos esforzarnos, hacer todo lo posible para obtener esa paz, como un cazador que no deja distraerse cuando haya encontrado su presa. Cuando estábamos en la estación de tren para ir a nuestra luna de miel, hablamos, Ana y yo, y dijimos, vale, voy a coger los pasaportes, porque con el tren al aeropuerto, y bueno, estoy buscando los pasaportes y no los encuentro. Y tenía de repente un pánico, porque claro, no nos quedaba mucho tiempo y no había muchos vuelos a Cuba desde Berlín ese día, así que no tenía tiempo para volver a casa. Y en ese momento ya no me he fijado en ninguna otra cosa, sino simplemente estaba completamente dominado todo mi cuerpo a encontrar esos pasaportes para poder ir a la luna de miel y no pasar el vuelo, ¿no? Ya estaba llamando a mis compañeros de trabajo si podrían buscar si lo he dejado por ahí en algún sitio en la oficina, si alguien podría ir a casa para buscarlo ahí en el salón. Y ya había varias personas buscando en los lugares indicados y yo siguiendo buscando porque no me quedaba otro, orando, hasta que por fin lo encontré donde tuve mi ordenador. Ahí estaban bien guardados. Y vale, después pude llamar a los demás y decir, mira, ya los he encontrado. Pero esa dedicación completa es justo la palabra que Pedro usa aquí, de estar tan enfocado, de no, en ese mismo momento, nada ni nadie me hubiese podido distraer de la obra de la búsqueda de los pasaportes, ¿no? Y así, de la misma manera, cuando sentimos tensión, cuando vemos guerra en casa, peleas, lo que deberíamos buscar es la paz, perseguirla, pensar y orar, Señor, ayúdame a ser una herramienta en casa para conseguir esa paz. Sé que solamente tú lo puedes hacer por medio de mí. Así que te ruego, te pido, úsame, dame sabiduría, cómo en medio de esa tensión no poner más aceite al fuego, sino más bien buscar la paz. ¿Cómo puedo responder bien, hacer el bien a mi enemigo o al cónyuge que está ahora, con el que tenemos la pelea, la tensión? No hacer el mal, sino concentrarse, esforzarse en la dependencia a Cristo por medio del Espíritu Santo en conseguir esa paz. En el texto de hoy encontramos 4 pasos que nos enseñan cómo crecer en nuestro celo por lo bueno en medio de los desafíos. Entrando en el último paso, que es la motivación necesaria
que encontramos en los versículos 12 a 13. Dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Lo que nos debería motivar a la hora de hacer el bien es Dios mismo. Los ojos de Dios están sobre los justos, los suyos. Él escucha las súplicas de los justos. Dios está ahí por nosotros, está ahí para ayudarnos. Él escucha nuestras oraciones y nos ayuda para poder hacer lo que le agrada a Él, a lo que Él nos llama a hacer. Lo contrario ocurre con los que hacen el mal. Jesús dijo en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Si en lugar de vivir para Dios, vives tu vida en contra de Él, lo tienes por enemigo. Esto no es algo que deba dejarte tranquilo, eso no son buenas noticias. Te ruego a ti, que aún eres rebelde contra Dios, que te arrepientas. Arrepiéntete, cree en Jesucristo, reconcíliate con Dios. Es posible porque Cristo mismo pagó en la cruz con su vida por tus pecados, para que por medio de creer en Él, por medio de tener fe genuina en Él, por medio de tu arrepentimiento genuino, puedas tener paz para con Dios y ya se convierte, ya no de ser tu enemigo, sino tu Padre Celestial. Y así puedes conseguir vida eterna en Cristo. La segunda motivación dice: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? El versículo 13 resume bien con una pregunta retórica lo que tenemos que tener: celo por lo bueno. La respuesta a esa pregunta es nadie. Cuando nos esforzamos por hacer el bien, Dios se complace, pero también los que nos rodean. Es probable que muy pocas veces nosotros hayamos sido reprendidos por algo bueno que hayamos hecho. Cuando hacemos el bien, agradamos tanto a Dios como al prójimo. Eso es la regla, que la gente normalmente no busca hacer mal al que hace lo bueno. Que no siempre es así, sino que a veces nos toca sufrir por haber hecho el bien. Lo tuvieron que experimentar también los receptores, como lo vamos a ver en el próximo sermón, donde Pedro habla justo de ello, de sufrir por haber hecho el bien. Pero por regla general, como dice aquí el versículo 13, ¿quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Una vez mi cuñado estaba conduciendo su coche cuando vio a una persona mayor buscar algo en el bordillo. Aunque no tenía mucho tiempo, porque ya era tarde, tenía a mi hermana y sus hijos en el coche y un viaje de más de 4 horas por delante, paró su coche y ayudó a ese hombre porque simplemente sentía en ese momento que sea lo oportuno hacerlo. El hombre estaba bien sorprendido, ha perdido una pequeña cosa de la rueda de su bici y ya se ha hecho oscuro y fue difícil encontrarlo, ¿no? Y cuando mi cuñado paró su coche, salió y empezó a ayudarle, el hombre preguntaba más de una vez por qué le está ayudando a buscar esa pieza de su bici. Estaba sorprendido. Al final, mi cuñado encontró la pieza y cuando volvió a su coche, mi hermana le dio un folleto para compartirle con ese hombre. Cuando tomó el folleto y vio que fue un folleto sobre el Evangelio, le dijo: vale, ahora entiendo por qué me ayudaste. Sea creyente, compartir el Evangelio debería ir de mano en no solo decir, sino también hacer lo bueno. Nuestras buenas obras, nuestra buena actitud que se basa en Cristo, subraya el Evangelio que proclamamos. Y el fin de esas obras buenas siempre es
compartir el Evangelio, buscar la salvación del otro o el bien para nuestro hermano. Teme a Dios, haz el bien, no temas a nadie. Desde tu relación viva con Dios, desde la motivación de agradarle a Él, debes esforzarte por hacer el bien. Tus buenas obras deben surgir de tu relación con Dios y dar testimonio de Él. Os quiero animar a todos y a mí mismo a ser celosos por lo bueno. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu ejemplo perfecto en ser celoso por lo bueno, en cómo te has mostrado aquí cuando estuviste aquí, Cristo, en ese mundo. En todo lo que hiciste, buscaste siempre lo bueno, tanto en lo que dijiste como también en lo que hiciste. Y nosotros, como tus seguidores, queremos seguir tu ejemplo, tener un celo por lo bueno. Te pido que nos ayudes en el día a día porque estamos todavía en nuestra carne y nos cuesta responder bien al mal, nos cuesta hacer lo bueno todos los días, pero sabemos que tú estás allí como el ejemplo perfecto y también el que nos capacita a hacerlo. Te pido que nos ayudes en ello, para que podamos crecer en ese celo por lo bueno, con el deseo de agradarte a ti, no al prójimo. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu ayuda y gracias por ese culto que podemos disfrutar. Y te pido para esa semana que mañana, lunes, martes, miércoles, que esos días en casa, en el colegio, en el instituto, en el trabajo, que donde estemos, que podemos perseguir la paz, buscar lo bueno y ser una herramienta para ello, para también llamar la atención de los demás y responder con el Evangelio, para que se arrepienten y crean en ti y encontrar la salvación. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Amén.